Mamá gritó, «Sal de aquí y no vuelvas nunca más». Y así lo hice. Semanas después, papá preguntó por qué dejé de pagar la hipoteca. Mi respuesta los dejó completamente callados. El teléfono no dejaba de vibrar. Se deslizaba por la mesa de centro como si tuviera vida propia, vibrando en ráfagas cortas y agudas. Mamá, luego papá, luego Blake, una y otra vez. Era como ver la misma terrible repetición de una comedia de situación una y otra vez, excepto que esto no era divertido, ni de lejos. No lo alcancé, no respondí, no me inmuté. Simplemente me recosté en el cuero desgastado de mi sofá de segunda mano, con los brazos cruzados, los ojos fijos en esa pequeña pantalla que bailaba sobre la madera. Como si pudiera explotar si la ignoraba el tiempo suficiente. 6 meses. Eso era lo que había pasado desde que salí de esa casa por última vez. Sin gritos, sin portazos, sin dramas. Simplemente había recogido mi bolsa de lona, metido algo de ropa y mi portátil, y me había ido. Tan tranquila como pude. ¿Listo? Completamente listo. En ese momento, pensé que sería el final. Me dijeron que no volviera, y les tomé la palabra. Sencillo, ¿verdad? Pero aquí estaban, meses después, bombardeando mi teléfono como si los hubiera abandonado en Navidad. Como si les debiera mi alma de nuevo, como si no hubiera pasado la última década interpretando el papel de su terapeuta no remunerada, su mensajera y su banquera personal. Me recosté en los cojines. Exhalé lentamente y sonreí. Solo un poco, lo suficiente para sentirlo en el pecho, ese retorcimiento de oscura satisfacción. Porque este caos, era la prueba de que finalmente lo había logrado. Finalmente me había librado de ellos. Ya no me poseían, no como antes. Y, sin embargo, el zumbido continuaba, persistente, desesperado. Un recordatorio digital de todo lo que había escapado y de todo lo que aún no había dejado atrás del todo. Si estás leyendo esto, o escuchando. Supongo que probablemente te estarás preguntando cómo llegué hasta aquí. Como una analista financiera de 29 años, la buena hija que nunca causó un problema. Terminó ignorando a sus propios padres y apagando su teléfono como si fueran solo otra llamada de estafa. Bueno, abróchate el cinturón. Porque no es el tipo de historia que puedes resumir en unas pocas líneas ordenadas. No, esta es desordenada, fea. Y exactamente el tipo de cosa que desearía que alguien me hubiera dicho que podía suceder cuando amas a tu familia más de lo que ellos te amarán a ti. Mi nombre es Alex Evans. Nacida y criada en Cincinnati, Ohio. Fui la estudiante de sobresalientes, la que consiguió ir a la universidad con becas y turnos de noche, la chica que nunca bebió en el instituto. Nunca faltó a clase, nunca dio a mis padres una sola razón para preocuparse. Mientras tanto, mi hermano mayor, Blake, bueno, digamos que vivió una vida muy diferente, y ellos lo adoraban por ello. Pero ya llegaremos a eso. A todo. El favoritismo, el gaslighting, el drenaje financiero. El día en que me dijeron que era una desagradecida y me echaron de la casa por la que secretamente estaba pagando, y como ese día me permitió tomar el primer aliento real en años. Por ahora. Lo que necesitas saber es esto, no me fui porque estuviera enojada. Me fui porque estaba harta. Porque a veces. La única forma de amarse a uno mismo es dejar de amar a las personas que te están desangrando. Y hoy. Mientras estaba sentada en mi pequeño apartamento de un dormitorio con mi teléfono encendiéndose como una máquina tragamonedas, sentí algo que no había sentido en años, poder. El poder de no hacer absolutamente nada. Dejé que el teléfono zumbara, que gritara en silencio, que me recordara lo lejos que había llegado. Y no me moví ni un centímetro. Porque por una vez. Ellos eran los que estaban en pánico, no yo. Y, Dios, qué bien se sentía eso. No nací en el caos. Se infiltró lentamente, como el agua que se filtra por las grietas de los cimientos. Al principio. Solo se sentía desigual, un poco extraño, como si tal vez me lo estuviera imaginando, como si tal vez fuera demasiado sensible, como si el amor realmente viniera con condiciones. Solo tenías que cumplirlas, ¿verdad? Constantemente. En silencio. Tenía 8 años cuando lo noté por primera vez.
Blake rompió la ventana de un vecino con un bate de béisbol. Y mamá corrió a defenderlo antes de que el cristal dejara de caer. No fue a propósito, gritó ella, abrazándolo como si fuera el quien hubiera sido herido. Papá pagó los daños sin pestañear. Sin castigos, sin regaños, solo una triste sonrisa y una palmada en la cabeza. Una semana después, accidentalmente tiré un jarrón mientras limpiaba. Y la mirada que me dio mamá podría haber cortado la piedra. Eres mejor que esto, Alex, siseo. No me decepciones de nuevo. Ese se convirtió en el estribillo de mi infancia, eres mejor que esto. Sé el ejemplo. Blake está pasando por un mal momento, necesita apoyo. Blake siempre estaba pasando por un mal momento. Desde los 10 hasta los 33 años, eso nunca cambió. Reprobó el instituto 2 veces. Mamá culpó a los profesores. Dejó la universidad después de un semestre. Papá dijo que el plan de estudios no era adecuado. Flotaba de trabajo en trabajo como una hoja en el agua, nunca quedándose el tiempo suficiente para ser responsable. Y a pesar de todo, lo mimaban, lo protegían, lo entendían. Yo, por otro lado, era la roca. A los 16, conseguí mi primer trabajo en un restaurante de comida rápida calle abajo. Volvía a casa oliendo a grasa y cansada hasta los huesos. Pero nadie me preguntaba cómo había ido mi día. Estaban demasiado ocupados calmando a Blake después de su última crisis vital. Cuando obtuve una beca completa para la Universidad Estatal de Ohio. Papá gruñó, ¿eso está bien?, y volvió a su periódico. Mamá ni siquiera levantó la vista de su telenovela. A hacerme pequeña cuando Blake necesitaba ser el centro de atención, y a expandirme lo suficiente cuando mamá necesitaba a alguien a quien quejarse de lo difícil que era la vida. Pagué las cuentas a tiempo, saqué buenas notas, mantuve la nevera llena cuando nadie más lo hacía. No pedí ayuda porque sabía que no llegaría. Pero en el fondo, seguía esperando que tal vez si lo aguantaba todo el tiempo suficiente, finalmente me verían. No como el plan de respaldo, no como la red de seguridad, sino como su hija. Su igual. Spoiler. No cuando mamá insistía en que él solo necesitaba más tiempo para encontrar su camino. Y papá murmuraba que el mundo es más duro con los chicos hoy en día. Yo estaba construyendo una vida. Ladrillo a ladrillo, y Blake estaba dibujando monigotes en la tierra. Y de alguna manera, todavía era a mí a quien se le pedía que bajara el ritmo, que esperara, que ayudara, que diera. Y lo hice. Durante años, me dije a mí misma que era fortaleza, que ser necesaria significaba que importaba, que el amor en nuestra familia se parecía a la utilidad. Pero ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que no era amada, era utilizada. Cada buena nota, cada turno nocturno, cada sacrificio silencioso, solo los hacía esperar más. No apreciar más, solo esperar. Así que cuando me oigas decir que irse no fue fácil, créeme, no lo fue. Fui entrenada desde la infancia para quedarme, para arreglar, para absorber. Pero incluso los cimientos más fuertes pueden agrietarse cuando el peso no se comparte, y los míos se habían estado desmoronando durante años. Empezó con $20. Mamá llamó una tarde mientras yo terminaba un informe para mi jefe. Hola, cariño, nos falta un poco para la factura de la luz. ¿Puedes ayudarnos, solo por esta vez? Su voz era suave, dulce. Practicada. Ni siquiera dudé. Claro, mamá. Le transferí el dinero antes de que pudiera terminar de agradecerme. Esa fue la primera vez. La segunda llegó una semana después. Tu papá olvidó comprar la comida de nuevo, suspiró ella. ¿Podrías comprar algunas cosas? Solo lo básico, nada elegante. Y como la hija idiota desesperada por aprobación. Pero es solo temporal. Y de repente, solo por esta vez se convirtió en te lo devolveremos pronto, lo que evolucionó a sabes que lo haríamos por ti. Pero nunca lo hicieron. Empecé a llevar un registro, primero en mi cabeza, luego en una hoja de cálculo. Estaba cubriendo casi todo, luz, gas, comida, incluso la mayor parte de la hipoteca. Mientras tanto, Blake estaba sentado en el sofá de la sala, con el mando en la mano,
Jugando videojuegos como si estuviera audicionando para un campeonato de speedrun. Sin trabajo, sin alquiler, sin vergüenza. Y cada vez que preguntaba, cada vez, la voz de mamá adquiría ese tono tembloroso. «Sabes que Blake está haciendo lo mejor que puede», susurraba ella, como si yo fuera la villana por notar la realidad. Papá se encogía de hombros, medio dormido en su sillón reclinable, murmurando, «Tenemos suerte de tenerte, hija», como si eso fuera gratitud. Me decía a mí misma que estaba bien, que podía manejarlo. Después de todo, yo era la que tenía el trabajo, el apartamento, el salario. Blake seguía descubriendo las cosas, aparentemente hasta bien entrados los 30. Pero la verdad, me estaba desangrando. Silenciosa, constantemente. Mis fines de semana desaparecían en recados para ellos, ir a la compra, pagar facturas, mantenimiento del coche. Mis cheques de pago desaparecían en sus cuentas. Y cada mes, me decía la misma mentira, pronto se recuperarán. Pero pronto nunca llegaba. En cambio, recibía miradas de desaprobación de Blake cuando mencionaba el presupuesto. Recibía manipulaciones de mamá sobre lo difícil que habían sido las cosas desde la recesión. Recibía silencios fríos de papá cuando no enviaba dinero lo suficientemente rápido. Y empecé a cambiar. Estaba quemando mi futuro para mantener a flote su presente. Y aún así, me miraban como si fuera lo esperado, como si fuera normal, como si les debiera el haberme dado a luz. Un día. Llegué con víveres después de un turno doble y encontré a Blake holgazaneando sin camiseta en la cocina, comiendo helado directamente del recipiente. ¿No compraste el cereal bueno?, preguntó. Sin siquiera molestarse en agradecerme. Fue en ese momento que sentí algo retorcerse dentro de mí, no rabia, no tristeza, solo algo calcificado. Porque me di cuenta de que ya no era la hija. Era la cuerda salvavidas, la cartera, la solución. No me amaban por quién era, me amaban por lo que les proporcionaba. Y cuanto más daba, menos me veían. No era abuso físico. No era ruidoso ni violento ni dramático. Era más silencioso que eso, más frío. Una especie de amor parasitario envuelto en «eres una hija tan buena y estamos pasando por un momento difícil». Pero los momentos difíciles no duran para siempre, y en algún momento, tuve que preguntar, ¿por qué esperan que me quede pobre solo para que ellos puedan fingir que no lo están? Era un domingo a principios de octubre. El aire tenía ese frío brutal que te hacía doler los huesos antes de que el sol terminara de salir. Acababa de terminar una semana de 70 horas en la empresa. Hojas de cálculo, reuniones consecutivas, llamadas nocturnas a clientes. Tenía los ojos fritos, la espalda me dolía. Mi cuenta bancaria todavía resentía los últimos $600 que le había transferido a mamá para servicios de emergencia. Pero aún así, llegué, con la compra en ambos brazos. Las llaves entre los dientes, tratando de no tirar la bolsa de manzanas o la leche de avena que le gustaba a mamá, aunque nadie más la bebiera. La luz del porche estaba encendida, lo cual era extraño. Era pleno día. Pero no le di mucha importancia. Abrí la puerta con la cadera, entré en la casa donde crecí, la casa que secretamente había estado salvando de la ejecución hipotecaria durante 2 años. E inmediatamente supe que algo andaba mal. Me estaban esperando. Mamá estaba sentada en el borde del sofá de la sala, con los brazos cruzados, la mandíbula apretada. Con esa mirada que reservaba para los maestros que castigaban a Blake. Papá estaba justo detrás de ella, con las manos en los bolsillos, el rostro inexpresivo. Blake estaba tumbado en el otro sofá. Con un pie en la mesa de centro, tecleando en su teléfono como si no me hubiera visto. Ni un hola, Alex. Ni un gracias por la compra. Solo silencio, pesado, condensado, medido. Dejé las bolsas lentamente. ¿Qué está pasando?, pregunté. Mamá no parpadeó. Necesitamos hablar. Se me encogió el estómago. Papá dio un paso adelante, con voz casual, casi ensayada. Hemos estado pensando, es hora de que empieces a contribuir más. Lo miré fijamente. ¿Contribuir más? Yo ya. Ganas buen dinero, interrumpió mamá. No es justo que nosotros apenas lleguemos a fin de mes mientras tú vives en tu propio lugar.
Gastando tu sueldo como quieras. Algo en mi pecho se partió por la mitad. He estado cubriendo su hipoteca, dije, con voz baja pero temblorosa. Durante 2 años. Eso no es suficiente, se burló mamá. Algunas facturas aquí y allá, eso apenas. ¿Apenas? Mis manos se apretaron a los costados. Comida, servicios, alquiler, gasolina, seguro. Todo. Blake no paga ni un centavo. Tiene 33 años y no ha tenido un trabajo desde 2019. Pero yo soy el problema porque me atreví a mudarme y vivir como un adulto funcional. Blake puso los ojos en blanco. Jesús, Alex, es solo dinero. Han hecho mucho por nosotros. Volví la cabeza hacia él. ¿Nosotros, Blake? ¿A qué parte de nosotros perteneces si yo soy la única que paga las facturas? Eso fue todo. Mamá se puso de pie. Lo mejor que puede hacer es jugar Fortnite en ropa interior mientras yo pago su electricidad. La voz de papá me interrumpió, cortante y fría. ¿Basta? Te estamos pidiendo que te hagas cargo. Su negativa a verme como algo más que una utilidad. Inhalé, lenta, deliberadamente. A ver si lo entiendo, dije. Quieren que pague la hipoteca por completo. ¿Cubra todas las facturas y siga fingiendo que Blake no está aquí sin hacer absolutamente nada de nuevo? ¿Y no ven nada malo en eso? La boca de mamá se adelgazó. Solo pensamos que, como nuestra hija, querrías ayudar a tu familia. ¿Y qué es Blake? Espeté. ¿Una planta de interior? Blake se enderezó de golpe. Te odio. Yo no pedí esto. No, dije, pero te beneficiaste de ello, y mucho. Entonces la voz de mamá estalló. Si sales por esa puerta, no te molestes en volver. Y por un segundo, todo se detuvo. El tiempo. La respiración. El mundo mismo. Miré alrededor de la habitación. A los muebles que ayudé a pagar, las luces que mantuve encendidas, la gente a la que di todo, y no sentí nada. Ni tristeza, ni culpa, solo claridad. Recogí mi bolso, caminé hacia la puerta, la abrí. El aire de afuera me golpeó la cara como una bofetada, frío y limpio. Me volví una sola vez. De acuerdo, dije. Y luego me fui. Sin gritos, sin discursos, sin drama. Simplemente lista. Y al bajar del porche, me di cuenta por primera vez en mi vida. Ellos me necesitaban más de lo que yo nunca los necesité a ellos. La primera noche en mi apartamento, me senté en el suelo y lloré. No porque estuviera triste. No porque los extrañara. Lloré porque era la primera vez en años que nadie necesitaba nada de mí. Sin facturas en mi bandeja de entrada para mamá. Sin llamadas perdidas de papá. Sin mensajes de texto de Blake diciendo, ¿me puedes transferir dinero rápido por Venmo? Solo era yo. Una habitación vacía. Un colchón en el suelo. Una lámpara de segunda mano. Y paz. Paz real, completa, dolorosa. Recuerdo mirar el techo y pensar, ¿así suena el silencio? Porque durante mucho tiempo. El silencio en casa de mis padres significaba peligro, mamá de mal humor, papá esperando para regañar, Blake enfurruñado porque no lo dejaba todo para ayudarlo. Cada momento de paz allí venía con la tensión de la siguiente demanda, el siguiente suspiro, el siguiente favor. Pero ahora, el silencio era mío. No estaba armado. No era una trampa. No puedes simplemente cortar a tu familia. Y Blake, por supuesto, envió un mensaje de texto, no seas una. Los bloqueé a todos. No era permanente, al menos eso me dije a mí misma. Todavía trabajaba muchas horas, todavía me esforzaba en la empresa, pero cuando llegaba a casa, era mi casa. Y nadie me esperaba con una lista de expectativas pegada en la nevera. Hubo momentos de culpa, claro. Generalmente cuando pasaba por una familia en el parque o veía a alguien haciendo videollamadas con su madre en el metro. Sentía ese pequeño tirón en el pecho. Todos esos días que cancelé planes, agoté ahorros, ignoré señales de advertencia solo para mantenerlos a flote. Todas esas veces que lloré en el baño después de transferir dinero que no tenía.
Y la culpa se derretía en otra cosa, algo más duro, más agudo, resolución. Porque por todo el amor que les di, todo lo que recibí fue obligación. Me amaban como una sanguijuela ama una vena. Solo mientras la sangre siguiera fluyendo. Así que detuve la hemorragia. Y en esa quietud, algo nuevo empezó a crecer, confianza, quizás. O simplemente la lenta y silenciosa realización de que tenía valor más allá de lo que podía dar. Hice amigos. Fui al cine sola. Compré una chaqueta nueva sin justificar el costo a nadie. Redescubrí lo que se sentía despertar un domingo y no tener que cruzar la ciudad con bolsas de la compra y una sonrisa falsa. Por primera vez en mi vida adulta, no tenía nada que demostrar. Ninguna actuación que dar. Ningún papel que interpretar. Solo Alex. Solo yo. Y fue glorioso. Hasta que, una mañana, justo 6 meses después, me desperté con un mensaje de papá. ¿Por qué no has pagado la hipoteca este mes? Ahí estaba. El remate. Después de todo este tiempo, después de que me echaron, me cortaron, me maldijeron, todavía asumían que estaría pagando. Como si mi silencio fuera solo una fase. Como si todavía estuviera en piloto automático, enviando cheques en silencio, siendo la buena hija, detrás del telón. Miré el mensaje por un largo momento. Luego sonreí. No una sonrisa suave, ni triste. El tipo de sonrisa que te sale cuando te das cuenta de que ya no eres tú quien se está ahogando, y finalmente sueltas la cuerda. Le contesté, oh. Pensé que no era bienvenida, y le di a enviar. Luego me recosté en mi silla, crucé los brazos y esperé la tormenta. La respuesta no tardó en llegar. Primero llegó el mensaje de texto de papá, Alex. Esto es serio. El banco amenaza con la ejecución hipotecaria. Por favor, llámame. Luego mamá, ¿qué te pasa? Estamos atrasados con la hipoteca. El banco nos llamó, Alex. Y finalmente Blake. Siempre tan elocuente, tío, ¿en serio? ¿Vas a dejar que pierdan la casa solo para demostrar un punto? No respondí. Ni siquiera parpadeé. Solo observé la pantalla encenderse una y otra vez. Como una máquina a punto de cortocircuitarse. Dejé que el caos se desatara, que hirviera. 6 meses. 6 meses de silencio, y pensaron que todavía estaba enganchada, que seguía siendo suya. Era gracioso, no de una manera de jajaja. Más bien como ver a un mago darse cuenta de que el conejo se ha ido del sombrero y no tiene más trucos. Se estaban desmoronando, y por una vez. Yo no sostenía el hilo. Pero la curiosidad me ganó. Llamé al banco. Puse mi voz más profesional, educada, preocupada, vagamente arrepentida. Hola, soy Alex Evans. Solía encargarme de los pagos de la hipoteca de mis padres, pero recientemente he dejado de hacerlo. Solo quería verificar el estado de la cuenta. Una pausa, una espera. Algunos clics de teclado de fondo. Luego la representante regresó con una frase que cayó como una bofetada. Señora, la cuenta ha estado morosa durante casi 8 meses. 8 meses. Parpadeé. Me quedé perfectamente quieta. Hice las cuentas. Eso significaba que incluso antes de irme, incluso cuando todavía les enviaba cientos de dólares al mes, no estaban pagando la hipoteca. Se estaban embolsando el dinero. Tragué saliva, le di las gracias a la representante y colgué. Luego me reí. Una risa tranquila, amarga, demasiado aguda para ser alegría. Habían estado dejando que la casa se ahogara todo el tiempo y me usaron como el balde. Todas esas transferencias nocturnas, todos esos cheques de pago reducidos por sus problemas temporales. Y ni siquiera lo usaron para lo que decían. Solo observaron cómo el agujero se hacía más grande y pensaron que yo seguiría parcheándolo con cinta aislante y devoción. Llamé a Blake. Y el banco dice que el último pago completo fue hace 8 meses. ¿Dónde fue? Él tartamudeó. Yo, no sé. Eso no es lo mío. Mamá y papá lo manejaron. Oh, vamos, espeté. ¿Tú vives allí? ¿No notaste las cartas acumulándose? ¿Los sellos rojos en los sobres?
¿No te pareció raro que yo enviara miles de dólares y de alguna manera la luz todavía parpadeaba? Mira, dijo. De repente a la defensiva, necesitaban ayuda, ¿de acuerdo? Las cosas se pusieron difíciles. No es como si tú estuvieras pasando apuros. No tienes derecho a decir eso, lo interrumpí. No tienes derecho a actuar como si mi éxito fuera la razón por la que debería desangrarme. Resopló. Estás siendo cruel. No, dije, con la claridad más fría que jamás había sentido. Estoy dejando que enfrentes las consecuencias de tu propia estupidez. Hay una gran diferencia. Colgué. Luego mamá llamó, y como una tonta, contesté. Su voz llegó, aguda y desesperada. ¿Cómo te atreves, Alex? Sabes que necesitamos ayuda. El banco amenaza con quitarnos la casa. Mantuve la calma. ¿Y pensaste que mentirme durante meses era la mejor manera de asegurar esa ayuda? No fue así, espetó ella. Blake ha estado sufriendo. Tú no entiendes. Sufriendo, me reí. Ha estado sufriendo durante una década. ¿Sabes quién más sufrió? ¿Yo? Trabajando turnos de noche, saltándome vacaciones, pagando sus facturas mientras ustedes sonreían y asentían como si yo fuera su cajero automático personal. Papá se puso al teléfono, su voz baja. Medida. Alex, solo necesitamos ayuda este mes. Solo por esta vez. Estamos atrasados, sí, pero si tú puedes. Vendan la casa, dije. Silencio. Luego mamá, estridente, no podemos. Esta es nuestra casa familiar. Entonces debió haberles importado lo suficiente como para pagarla, respondí. Papá inspiró bruscamente. Por favor, cariño, sé razonable. Solo necesitamos apoyo. No juicio. Negué con la cabeza, aunque él no podía verme. No. Lo que necesitan es rendir cuentas. Somos tus padres, dijo suavemente. Nos ayudarás. Sonreí. Parece que tendrán que resolver esto sin mí. Y colgué. El teléfono explotó de nuevo, al instante. Más mensajes de texto, más mensajes de voz, más desesperación. Pero no me importó. Me habían usado. Apostaron mi amor y mi columna vertebral, y perdieron. No respondí más llamadas esa noche. Las dejé llegar. La furia de mamá, las súplicas de papá, los mensajes de voz sarcásticos de Blake. El teléfono zumbaba como si tuviera una vendetta, agitándose sobre la mesa como un animal herido. Y yo simplemente me quedé sentada, observando. Observándolos luchar como yo solía hacerlo. Se sintió bien. No exactamente triunfante, pero limpio, como sacar una espina que había estado enterrada demasiado profundo durante demasiado tiempo. Por primera vez. No era yo la que estaba en pánico, no era yo la que intentaba arreglar un desorden que no había creado. Había terminado de interpretar a la Salvadora en una historia a la que nunca le importó si sangraba. Finalmente, tomé el teléfono, no para hablar, sino para escribir. A mamá, gracioso. Sigues preguntando qué clase de hija soy, pero no soy yo quien dejó de pagar la hipoteca. No soy yo quien lo escondió durante meses. Tal vez sea hora de que te ocupes de tu propio desastre. Lo envié y lo dejé allí. 5 minutos después, papá llamó. Lo dejé sonar, luego contesté al tercer intento. Su voz era más suave esta vez, no desesperada, sino agotada. Alex, esto no eres tú. Te educamos mejor que esto. Me reí, una risa corta y amarga. No, me educaron para ser útil. Me educaron para mantener la cabeza baja y abrir la cartera. Me educaron para creer que si solo daba lo suficiente, tal vez algún día me verían de verdad. Se quedó en silencio por un largo instante, luego, finalmente, se quebró. Lo sentimos, Alex. Nos equivocamos. Pero por favor, necesitamos tu ayuda. No lo lograremos sin ti. Me recosté, miré el techo y dejé que sus palabras flotaran en el aire. Eso ya lo dijiste antes, respondí. Cada vez. Dijiste que me pagarías, que las cosas cambiarían,
que era, solo por esta vez. Pero todo lo que hice fue sostener los cimientos mientras el resto de ustedes tomaba siestas. No quisimos aprovecharnos. Pero lo hicieron, espeté. Tomaron y tomaron hasta que no quedó nada de mí más que hojas de cálculo, pagos atrasados y fines de semana vacíos. Sonaba pequeño, roto. Lo siento. Entonces demuéstralo, dije. Arréglalo ustedes mismos. Hubo otra pausa. Luego susurró, Alex, esto lo es todo. ¿La casa? Es todo lo que tenemos. Casi sentí algo. Casi. Pero luego recordé todas las veces que me dejaron cargar el peso sola. Todas las veces que no pedí nada y aún así me hicieron sentir como una carga cuando no podía dar más. No, dije. Es todo lo que tienen porque nunca construyeron nada propio. Simplemente me lo quitaron a mí. Te lo suplico. Y yo digo no. Colgué. El teléfono explotó de nuevo, al instante. Más mensajes de texto, más mensajes de voz, más desesperación. Pero no me importó. Me habían usado. Apostaron mi amor y apostaron contra mi entereza, y perdieron. No respondí más llamadas esa noche. Las dejé venir. La furia de mamá, las súplicas de papá, los mensajes de voz sarcásticos de Blake. El teléfono zumbaba como si tuviera una vendetta, agitándose sobre la mesa como un animal herido. Y yo simplemente me quedé sentada, observando. Observándolos luchar como yo solía hacerlo. Se sintió bien. No exactamente triunfante, pero limpio. Como sacar una espina que había estado enterrada demasiado profundo durante demasiado tiempo. Por primera vez, no era yo la que estaba en pánico. No era yo la que intentaba arreglar un desastre que no había creado. Había terminado de interpretar a la Salvadora en una historia a la que nunca le importó si sangraba. Finalmente, tomé el teléfono. No para hablar, sino para escribir. A mamá, gracioso, sigues preguntando qué clase de hija soy, pero no soy yo quien dejó de pagar la hipoteca. No soy yo quien lo escondió durante meses. Tal vez sea hora de que te ocupes de tu propio desastre. Lo envié y lo dejé allí. 5 minutos después, papá llamó. Lo dejé sonar, luego contesté al tercer intento. Su voz era más suave esta vez. No desesperada, sino agotada. Alex, esto no eres tú. Te educamos mejor que esto. Me reí, una risa corta y amarga. No, me educaron para ser útil. Me educaron para mantener la cabeza baja y abrir la cartera. Me educaron para creer que si solo daba lo suficiente, tal vez algún día me verían de verdad. Se quedó en silencio por un largo instante. Luego, finalmente, se quebró. Lo sentimos, Alex. Nos equivocamos. Pero por favor, necesitamos tu ayuda. No lo lograremos sin ti. Me recosté. Miré el techo y dejé que sus palabras flotaran en el aire. Eso ya lo dijiste antes, respondí. Cada vez. Dijiste que me pagarías, que las cosas cambiarían, que era, solo por esta vez. Pero todo lo que hice fue sostener los cimientos mientras el resto de ustedes tomaba siestas. No quisimos aprovecharnos. Pero lo hicieron, espeté. Tomaron y tomaron hasta que no quedó nada de mí más que hojas de cálculo, pagos atrasados y fines de semana vacíos. Sonaba pequeño, roto. Lo siento. Entonces demuéstralo, dije. Arréglalo ustedes mismos. Hubo otra pausa. Luego susurró, Alex, esto lo es todo. ¿La casa? Es todo lo que tenemos. Casi sentí algo. Casi. Pero luego recordé todas las veces que me dejaron cargar el peso sola, todas las veces que no pedí nada y aún así me hicieron sentir como una carga cuando no podía dar más. No, dije. Es todo lo que tienen porque nunca construyeron nada propio. Simplemente me lo quitaron a mí. Te lo suplico. Y yo digo no. Colgué. El teléfono explotó de nuevo, al instante. Más mensajes de texto, más mensajes de voz, más desesperación. Pero no me importó. Me habían usado. Apostaron mi amor y apostaron contra mi entereza, y perdieron.
No respondí más llamadas esa noche. Las dejé venir. La furia de mamá, las súplicas de papá, los mensajes de voz sarcásticos de Blake. El teléfono zumbaba como si tuviera una vendetta, agitándose sobre la mesa como un animal herido. Y yo simplemente me quedé sentada, observando. Observándolos luchar como yo solía hacerlo. Se sintió bien. No exactamente triunfante, pero limpio. Como sacar una espina que había estado enterrada demasiado profundo durante demasiado tiempo. Por primera vez, no era yo la que estaba en pánico. No era yo la que intentaba arreglar un desastre que no había creado. Había terminado de interpretar a la Salvadora en una historia a la que nunca le importó si sangraba. Finalmente, tomé el teléfono. No para hablar, sino para escribir. A mamá, gracioso, sigues preguntando qué clase de hija soy, pero no soy yo quien dejó de pagar la hipoteca. No soy yo quien lo escondió durante meses. Tal vez sea hora de que te ocupes de tu propio desastre. Lo envié y lo dejé allí. 5 minutos después, papá llamó. Lo dejé sonar, luego contesté al tercer intento. Su voz era más suave esta vez. No desesperada, sino agotada. Alex, esto no eres tú. Te educamos mejor que esto. Me reí, una risa corta y amarga. No, me educaron para ser útil. Me educaron para mantener la cabeza baja y abrir la cartera. Me educaron para creer que si solo daba lo suficiente, tal vez algún día me verían de verdad. Se quedó en silencio por un largo instante. Luego, finalmente, se quebró. Lo sentimos, Alex. Nos equivocamos. Pero por favor, necesitamos tu ayuda. No lo lograremos sin ti. Me recosté. Miré el techo y dejé que sus palabras flotaran en el aire. Eso ya lo dijiste antes, respondí. Cada vez. Dijiste que me pagarías, que las cosas cambiarían, que era, solo por esta vez. Pero todo lo que hice fue sostener los cimientos mientras el resto de ustedes tomaba siestas. No quisimos aprovecharnos. Pero lo hicieron, espeté. Tomaron y tomaron hasta que no quedó nada de mí más que hojas de cálculo, pagos atrasados y fines de semana vacíos. Sonaba pequeño, roto. Lo siento. Entonces demuéstralo, dije. Arréglalo ustedes mismos. Hubo otra pausa. Luego susurró, Alex, esto lo es todo. ¿La casa? Es todo lo que tenemos. Casi sentí algo. Casi. Pero luego recordé todas las veces que me dejaron cargar el peso sola, todas las veces que no pedí nada y aún así me hicieron sentir como una carga cuando no podía dar más. No, dije. Es todo lo que tienen porque nunca construyeron nada propio. Simplemente me lo quitaron a mí. Te lo suplico. Y yo digo no. Colgué. El teléfono explotó de nuevo, al instante. Más mensajes de texto, más mensajes de voz, más desesperación. Pero no me importó. Me habían usado. Apostaron mi amor y apostaron contra mi entereza, y perdieron. No respondí más llamadas esa noche. Las dejé venir. La furia de mamá, las súplicas de papá, los mensajes de voz sarcásticos de Blake. El teléfono zumbaba como si tuviera una vendetta, agitándose sobre la mesa como un animal herido. No era yo la que intentaba arreglar un desastre que no había creado. Había terminado de interpretar a la Salvadora en una historia a la que nunca le importó si sangraba. Finalmente, tomé el teléfono. No para hablar, sino para escribir. A mamá, gracioso, sigues preguntando qué clase de hija soy, pero no soy yo quien dejó de pagar la hipoteca. No soy yo quien lo escondió durante meses. No desesperada, sino agotada. Alex, esto no eres tú. Te educamos mejor que esto. Me reí, una risa corta y amarga. No, me educaron para ser útil. Luego, finalmente, se quebró. Lo sentimos, Alex. Nos equivocamos. Pero por favor, necesitamos tu ayuda. No lo lograremos sin ti. Me recosté. Pero todo lo que hice fue sostener los cimientos mientras el resto de ustedes tomaba siestas. No quisimos aprovecharnos. Pero lo hicieron, espeté.
Arréglalo ustedes mismos. Hubo otra pausa. Luego susurró, Alex, esto lo es todo. ¿La casa? Es todo lo que tenemos. Casi sentí algo. Casi. Pero luego recordé todas las veces que me dejaron cargar el peso sola. Todas las veces que no pedí nada y aún así me hicieron sentir como una carga cuando no podía dar más. No, dije. Es todo lo que tienen porque nunca construyeron nada propio. Simplemente me lo quitaron a mí. Te lo suplico. Y yo digo no. Colgué. El teléfono explotó de nuevo, al instante. Más mensajes de texto, más mensajes de voz, más desesperación. Pero no me importó. Me habían usado. Apostaron mi amor y apostaron contra mi entereza, y perdieron. No respondí más llamadas esa noche. Las dejé venir. La furia de mamá, las súplicas de papá, los mensajes de voz sarcásticos de Blake. El teléfono zumbaba como si tuviera una vendetta, agitándose sobre la mesa como un animal herido. Y yo simplemente me quedé sentada, observando. Observándolos luchar como yo solía hacerlo. Se sintió bien. No exactamente triunfante, pero limpio. Como sacar una espina que había estado enterrada demasiado profundo durante demasiado tiempo. Por primera vez, no era yo la que estaba en pánico. No era yo la que intentaba arreglar un desastre que no había creado. Había terminado de interpretar a la Salvadora en una historia a la que nunca le importó si sangraba. Finalmente, tomé el teléfono. No para hablar, sino para escribir. A mamá, gracioso, sigues preguntando qué clase de hija soy, pero no soy yo quien dejó de pagar la hipoteca. No soy yo quien lo escondió durante meses. Tal vez sea hora de que te ocupes de tu propio desastre. Lo envié y lo dejé allí. 5 minutos después, papá llamó. Lo dejé sonar, luego contesté al tercer intento. Su voz era más suave esta vez. Me educaron para mantener la cabeza baja y abrir la cartera. Me educaron para creer que si solo daba lo suficiente, tal vez algún día me verían de verdad. Se quedó en silencio por un largo instante. Luego, finalmente, se quebró. Lo sentimos, Alex. Nos equivocamos. Pero por favor, necesitamos tu ayuda. No lo lograremos sin ti. Me recosté. Miré el techo y dejé que sus palabras flotaran en el aire. Eso ya lo dijiste antes, respondí. Cada vez. Dijiste que me pagarías, que las cosas cambiarían, que era, solo por esta vez. Pero todo lo que hice fue sostener los cimientos mientras el resto de ustedes tomaba siestas. No quisimos aprovecharnos. Pero lo hicieron, espeté. Arréglalo ustedes mismos. Hubo otra pausa. Luego susurró, Alex, esto lo es todo. ¿La casa? Es todo lo que tenemos. Casi sentí algo. Casi. Pero luego recordé todas las veces que me dejaron cargar el peso sola, todas las veces que no pedí nada y aún así me hicieron sentir como una carga cuando no podía dar más. No, dije. Es todo lo que tienen porque nunca construyeron nada propio. Simplemente me lo quitaron a mí. Te lo suplico. Y yo digo no. Colgué. El teléfono explotó de nuevo al instante. Los mensajes de texto llovían como si una presa se hubiera roto. De mamá, no entiendes. ¿Te arrepentirás de esto? De Blake, buen trabajo, lo estás destruyendo todo. Muy elegante, Alex. De papá. Por favor, te devolveremos el dinero. Lo juramos. Solo ayúdanos esta vez. Pero era demasiado tarde. No pedían ayuda. Pedían otra cuerda salvavidas, otra extensión de la mentira. Escribí una última respuesta para los tres en un mensaje de grupo esta vez, sin más ocultamientos. Tuvieron años para ser honestos. Tuvieron meses para pedirlo sin mentir. Ustedes eligieron esto. Olvidaba lo que ya había aprendido, que la paz no pide atención, y el amor verdadero no te arruina. Me senté en el silencio que siguió, con el corazón latiendo, las manos temblorosas. Pero esta vez no era miedo. Era libertad. El silencio después de bloquearlos no fue tan satisfactorio como había imaginado. Era pesado, denso,
como la pausa después de un portazo. De esos que resuenan más de lo debido. Me estiré en mi sofá, con el teléfono boca abajo sobre la mesa, la televisión encendida con algo que en realidad no estaba viendo. Por primera vez en años. La memoria se disfraza de significado. Empiezas a confundir el sentimentalismo con la seguridad. Empiezas a pensar, bueno, tal vez no fue tan malo. Excepto que sí lo fue. Fue exactamente así de malo. Me mintieron repetidamente. Me quitaron mi dinero durante meses, años, y nunca me dijeron la verdad. Eligieron dejar que la casa cayera en mora mientras yo seguía pagándola. Y luego esperaron que yo limpiara el desastre después de que me echaron. Sin explicación, sin disculpas, solo una exigencia. Y cuando dije que no, de repente era una desagradecida, fría, cruel. Pero dime, ¿qué clase de amor exige tu ruina financiera a cambio de afecto? ¿Qué clase de familia te amenaza con la culpa cuando ya ha usado cada sacrificio que has hecho como arma? No los abandoné. Ellos me abandonaron en el segundo en que dejaron de verme como una hija y empezaron a verme como un plan de respaldo. Y tal vez eso es lo que más duele, no las mentiras, no el dinero. Sino la comprensión de que para ellos, yo nunca fui Alex. Era un puesto de trabajo, una tarjeta de débito, una red de seguridad con una sonrisa. Apagué la televisión. Dejé que el silencio se asentara de nuevo. Esta vez, no luché contra él. Porque la verdad es que no me arrepiento de haberme ido. Me arrepiento de no haberlo hecho antes. Me arrepiento de cada vez que ignoré esa sensación de opresión en el pecho cuando mamá me pedía solo un favor más. Cada vez que me salté unas vacaciones, cancelé cenas con amigos. Evité revisar mi saldo porque sabía que volverían a llamar. Me arrepiento de los años que pasé pensando que el amor significaba sacrificio sin límites. Pero no me arrepiento de haber dicho que no. Esta vez no. Ya no. Aún así, una parte de mí se pregunta, miraré hacia atrás dentro de unos años y sentiré culpa cuando vea esa casa tapiada. Cuando escuche que tuvieron que mudarse a un pequeño alquiler, vender muebles, reducir sus vidas. ¿Blake finalmente se verá obligado a madurar, o simplemente encontrará a otra mujer a quien exprimir? ¿Alguna vez entenderán lo que perdieron, o siempre seré la villana en su versión de esta historia? No lo sé, y quizás nunca lo sepa. Pero lo que sí sé es esto, respiro más fácil, duermo mejor. Me río más. Mi cuenta de ahorros ya no es una zona de guerra. Mis fines de semana me pertenecen de nuevo. Házmelo saber, porque esta historia es mía, pero creo que también podría ser tuya.